Buenos días, este es el panel de expertos con el tema acción patógena de los maltratamientos de la mesa 7, conformado por Neiva Yamil Ambrosio Casarín, Lilian Suset Cruz Borja, Carla Marián Rangel Ríos, Frida Sofía Rivas Hernández, Yair Silva Sosa, Desiree Sosa Mendoza y Jimena Scarlett Villegas Zapón. El primer tema del cual estaremos platicando va a ser de las caries lumbricoides, presentado por mi compañera Neiva Yamil. Buenos días, Neiva. Buenos días, Frida. Platícanos un poco de las caries lumbricoides. Bueno, para empezar, las cárides es un nemátodo, gusano redondo y alargado, conocido también en Latinoamérica como lombriz intestinal. Integra el grupo de los parásitos que se transmiten por contacto con el suelo y produce una enfermedad parasitaria en el intestino delgado del ser humano denominado ascariosis. ¿Nos puedes hablar de sus características principales? Claro, es un nemátodo, posee dimorfismo sexual. Como es sexual, tiene un macho y una hembra. El macho mide entre 15 a 25 centímetros y la hembra entre 20 y 35 centímetros. Se alimentan de los mismos que los humanos. Su lugar final es el intestino delgado. Podemos notar que la hembra es la que se encuentra del lado izquierdo y el macho del lado derecho. La hembra es la más grande y el macho es más chico. Muchas gracias. Háblanos un poco de su ciclo biológico. Bueno, los parásitos adultos de las cariasis viven en la luz del intestino delgado, como ya lo había dicho. Una hembra puede producir más de 2000 huevos por día. Los huevos son excretados con las heces, pero si no están fertilizados pueden ingerirse, pero no son infecciosos. En el ambiente, según las condiciones, los huevos fértiles son fecundados y se vuelven infecciosos después de 18 días a varias semanas. Las condiciones óptimas para esto es la humedad, calor y sombra. El ser humano ingiere los huevos infectados. En el intestino delgado, los huevos eclosionan y liberan las larvas. Las larvas penetran la pared intestinal y migran por las alazones, donde continúan su maduración de 10 a 14 días. Las larvas presentan las paredes alveolares, ascienden por el árbol bronquial y llegan a los fauces, donde se deglutidas. Así retoman al intestino, donde se desarrollan hasta alcanzar el estado adulto. Los mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas de las cariosis producen alteraciones anatomopatológicas en su fase de migración, en este caso larvas, así como en las fases de estado adulto. También se presentan alteraciones como resultado migración errática de larvas y de adultos. Okay. Muchas gracias, Neiva. A continuación, mi compañera Jimena y Carla nos hablarán un poco de la trichuris trichura. Buenos días, Carla.
creo que Carla no está. Jimena, ¿nos podrías hablar sobre la trichuris trichura? Claro que sí. La Trichuris trichura es una especie parasitaria de nematodo del origen trichurieda, agente causal parásitos conocidos como trichuriasis. Okay. Cuéntanos un poco de sus características morfológicas. Estos parásitos, las principales características es que tienen un esófago estrecho en la parte interior del parásito de las dos partes, tanto por delante por detrás. Posteriores del gusano son más gruesas. Por la parte de atrás, el parásito se puede observar más estrecho y en la parte de enfrente su estructura es un poco más delgada. Ok. Carla, ¿nos podrías hablar un poco de su ciclo biológico? Sí. Su ciclo biológico, las larvas maduran en el intestino delgado, migran al intestino grueso y entierran sus cabezas en el revestimiento mucoso. Cada larva crece aproximadamente hasta 12 centímetros de largo. Las hembras maduras producen alrededor de 5.000 huevos al día, que se transmiten a las heces. Háblame un poco de la diferencia entre la hembra y el macho. Sí. La hembra mide entre 35 y 50 milímetros de longitud y el macho mide de 30 a 45 milímetros. En la imagen se puede observar que la hembra es la que está en el lado izquierdo y el macho en el lado derecho. Dinos un poco de las enfermedades que puede provocar y a qué grado puede llegar. Sí. Las enfermedades que provoca son dolor abdominal, infecciones graves y anemia y desnutrición. El diagnóstico se basa en el hallazgo de huevos en las heces. Muchas gracias, Carla. Vamos a seguir con el tema de Necatora americanus, el cual será presentado por Jair Silva y Lilian Cruz. Hola, Jair, buenos días. Ok, Jair tuvo problemas con su conexión, así que vamos a empezar con Lilian. Buenos días, Lilian. ¿Nos puedes hablar un poco de la acción patógena del Necatora americanus? Sí, su acción patógena principal resulta de la ingestión de sangre que succionan mediante su potente esófago, que actúa de manera de bomba. Puede originar una pérdida sanguínea de 0.5 a 0.2 mililitros al día. Si la parasitosis es masiva, P. Ok. Jair, ¿qué puede provocar el parásito? Puede provocar anquilostomiasis, que los síntomas que produce incluyen exantema, exantema en el sitio por donde ingresa la larva y, en ocasiones, dolor abdominal u otros síntomas digestivos durante la infección inicial. Ok, Jair, muchas gracias. Ok, el siguiente tema es Strongyloides stercoraris. Este tema va a ser presentado por Desiree Sosa.
Buenos días, Desiree. ¿Me puedes platicar un poquito sobre este parásito? Hola, buenos días. Sí, Strongyloides estercoralis es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente en el duodeno o el yeyuno. Ok. Cuéntanos un poco de su acción patógena. La estrongilodiasis es una infección causada por el nematodo Strongyloides estercoralis, que penetra en el cuerpo cuando la piel está desnuda y entra en contacto con el suelo, contaminado con este gusano. Les voy a hablar también sobre sus 3 ciclos evolutivos, porque hay 3. El primero es el ciclo directo. Las larvas están en el suelo con materias fecales, se alimentan y mudan para transformarse en larvas infectantes, que son las filariformes. Estas larvas permanecen en el suelo hasta que entran en contacto con piel desnuda. Ese es el primero. El ciclo directo es cuando esto sucede, penetran a través de ella para buscar los capilares y por la circulación llegan al corazón, pasan a los pulmones, rompen la pared del alveolo donde mudan para caer a las vías aéreas. Ascienden por los bronquiolos, expulsados por los cilios hasta alcanzar los bronquios, tráquea, laringe y llegar a la faringe para ser deglutidas. Ya en el intestino delgado penetran la mucosa y se convierten en parásitos hembras adultos. El periodo de todo esto es como de 1 mes aproximadamente. Luego está el ciclo indirecto, que incluye 1 o varias generaciones de strongyloides de vida libre. Estos se originan a partir de las larvas radiquiformes que salen en las materias fecales y que genéticamente están destinadas a transformarse en la tierra en gusanos adultos no parásitos. No son infectantes las larvas radiquiformes, perdón. Y por último, el ciclo de autoinfección, que sucede cuando las larvas radiquiformes, que no son infectantes, se transforman a filariformes, que son infectantes, en el intestino y penetran en la mucosa intestinal, dando de nuevo lo que dije en el ciclo número 1. Ok, háblanos un poco de su diagnóstico. Sí. El diagnóstico puede variar. A veces es muy difícil encontrarlo en exámenes coproparasitológicos, pero porque está incrustada en la mucosa. Pero claro que se puede con el coproparasitológico o con una biopsia en los casos más extremos, donde presente muchos síntomas y sea muy peligroso. Entonces se hace una biopsia cuando no son encontrados y ya es muy obvio que es esto. Muchas gracias, Desiree. Ok, este fue el panel de expertos con el tema de acción patógena de los neonatalmitos. Gracias.